Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Dios y el pacto. ¿Qué es un pacto? Y vamos a la definición de pacto que da el diccionario. Entonces, sería acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Ahora, es importante que entendamos que Dios no se rige por las definiciones de un diccionario. El diccionario define las cosas de acuerdo a la perspectiva del hombre, pero no a la de Dios. Para nosotros saber cómo Dios define algo, tenemos que ir a su palabra, porque si nosotros tomamos como base esta definición de pacto dada por el diccionario, tenemos problemas serios con el carácter de Dios. Dios es amor y el amor no ejerce control, no obliga. Entonces, ¿qué es pacto según la Biblia o según Dios? ¿Cuáles son los términos de su pacto? ¿Qué papel juega el hombre dentro del pacto de Dios? Comencemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para determinar lo que significa pacto para Dios es que en todos los pactos registrados en la Biblia es Dios el que pone las condiciones del pacto. Es Dios el que determina todo y promete todo, no el hombre. En el Edén fue Dios el que prometió poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y fue Dios quien prometió la solución del pecado por medio del Cordero. En el pacto con Noé fue Dios el que prometió preservarle la vida dentro del arca. Y fue Dios el que prometió no permitir que la tierra fuera destruida nuevamente con un diluvio. En el pacto con Abraham fue Dios el que prometió darle la tierra a una nación numerosa y bendecir todas las familias de la tierra por medio del descendiente prometido. En el pacto mosaico fue Dios el que liberó a su pueblo. Fue Dios el que los hizo su especial tesoro, el que los santificaría, el que los haría obedecer sus leyes, el que habitaría en medio de ellos. En el pacto con Finés, fue Dios el que prometió traer paz y hacer sacerdotes a sus descendientes. En el pacto con David, fue Dios el que prometió perpetuar el reino no solo de David, sino también de sus descendientes. Y también fue Dios el que prometió adoptar a su hijo y no apartar su amor de él. Y finalmente, en el nuevo pacto con su pueblo a través de Jeremías, fue Dios el que prometió poner su ley en sus mentes y escribirlas en sus corazones. Fue Dios el que prometió ser su Dios y tenerlos como su pueblo. Y fue Dios el que prometió darse a conocer y perdonar sus pecados. Dios siempre toma la iniciativa y es el único que ofrece las promesas en el pacto. En cambio, el hombre solo le corresponde permanecer y crecer o creer en el pacto que Dios hace. Y yo te pregunto, ¿crees todavía que el pacto de Dios sigue la definición del diccionario? ¿Por qué crees que es Dios el que siempre toma la iniciativa? ¿Por qué crees que es Dios el que siempre hace las promesas? ¿Qué puede prometer el hombre? En los pactos mencionados anteriormente, busca qué pasó cada vez que el hombre prometió obediencia al pacto. Supongamos que va un chico que está resfriado a la escuela y en medio de la clase comienza a toser y estornudar sin parar. Él se da cuenta que está molestando el desarrollo de la clase, así que se levanta y promete a la maestra y a sus compañeros que no va a toser y estornudar más. ¿Crees que el chico podría cumplir su promesa? ¿Depende de su fuerza de voluntad o de su buen deseo de no interrumpir el desarrollo de la clase el que pare de toser y estornudar? Por supuesto que no. Este chico puede tener todos los mejores deseos del mundo para no toser y estornudar, pero no podrá controlar la tos y el estornudo porque estos son síntomas de su resfrío. Pero supongamos que el mismo chico va luego al doctor. Y cuando está en la consulta, el doctor saca una caja de caramelo y le dice que si promete no toser y estornudar más, le regala la caja de golosinas. ¿Crees que un doctor haría una promesa o una propuesta semejante a alguien que está resfriado? Por supuesto que no, porque todo doctor sabe que alguien con resfrío no puede hacer una promesa tal. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Dios, el pacto y nosotros? Tú y yo tenemos un virus que se llama pecado y no depende de nuestra fuerza de voluntad ni de nuestros buenos deseos para que no se manifiesten los síntomas. Es por eso que nosotros no podemos prometer algo que no estamos en la capacidad de cumplir. Pablo dijo, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. En Romanos 7:19. Por otra parte, Dios no es irracional o hace cosas sin sentido. Esto quiere decir que Dios es lógico, es coherente y no se contradice a sí mismo, ni las cosas que Él hace. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que Dios te exija un pacto donde tú tienes que prometer y cumplir cosas
que por tu naturaleza pecadora estás incapacitado para hacer. Si todavía no te has dado cuenta de quiénes somos y de lo que el pecado ha hecho en nosotros, te invito a leer Romanos 3, del 10 al 18, para que veas la descripción detallada que da Pablo de lo que significa ser un pecador. Dios no puede tratarnos de igual a igual a la hora de hacer un pacto, y mucho menos demandar de nosotros una fidelidad que por nosotros mismos no podemos dar. Y yo te pregunto, ¿crees que Dios te puede hacer un pacto o puede hacer un pacto contigo al saber que por naturaleza tienes una predisposición a romper? ¿Le pedirías a una persona que tiene una discapacidad para hablar que exprese verbalmente que te ama? ¿O le pedirías a una persona que tiene una discapacidad para oír que te escuche? Lee Números 23, verso 19. ¿Qué características puedes sacar del hombre que son contrarias a las características de Dios? Si Dios es el que promete y el que cumple en el pacto que hace con nosotros, entonces, ¿qué papel jugamos en todo esto? Si te das cuenta, en cada uno de los pactos mencionados anteriormente, Dios creaba un cerco de protección y bendición para aquellos con los cuales Él pactaba. La acción del ser humano no estaba basada en prometer o cumplir ciertos requisitos, sino en entrar y permanecer dentro de ese cerco al cual Dios le estaba invitando a entrar. Es por eso que Jesús les dice a sus discípulos: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer absolutamente nada. Juan 15, del 4 al 5. Lo único que tú y yo podemos hacer es decidir cada día y a cada momento permanecer dentro del pacto que Dios hace con nosotros. El pueblo de Dios en los tiempos de Nehemías hizo promesas a Dios con respecto a mantenerse separados de los paganos, la observancia del sábado y ocuparse del templo. Ahora, si te das cuenta, estas fueron exactamente las tres cosas que cuando vino Jesús, ellos se mantenían haciendo, pero en un punto superlativo en el que se convirtió en una distorsión del carácter de Dios y un impedimento total para la misión que tenían como pueblo escogido. Ellos pensaban que la manera de mostrarle a Dios su compromiso y su disposición a entrar en una relación con Él era a través de establecer prácticas y hábitos correctos que aunque no guardaran el pacto a la perfección, los llevaría a seguir haciendo lo que es bueno. Y por lo tanto, Dios estaría obligado a cumplir su parte del pacto. Esto es un puro reflejo de lo que es salvación por obras. Dios no es fiel como respuesta a nuestra actitud o nuestro comportamiento, sino porque Él es amor y no puede dejar de ser fiel. Y yo te pregunto, ¿crees que hizo bien el pueblo de Dios en los tiempos de Nehemías en hacer promesas de obediencia por escrito? Cuando lees Job, capítulo 1, verso 10, ¿no ves en la acusación de Satanás el cumplimiento del pacto que Dios tenía con Job? ¿Por qué crees que Dios cumplía su pacto de cercar a Job? ¿Crees que el hecho de que Job fue llamado justo es la razón de la fidelidad de Dios a su pacto con él? ¿Qué te dice Job 42, 5 al 6 sobre cuán justo era realmente Job? Es común escuchar de que el pacto de Dios comprende tanto bendiciones como maldiciones. Y yo te quiero preguntar, ¿puede Dios maldecir? La palabra maldecir en su raíz hebrea está relacionada con detestar, odiar, condenar y muchas otras más. Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿en qué concuerda esto con el carácter de Dios? La gran verdad que expresa la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que Dios es amor. Y de esta se derivan todas las demás verdades sobre Dios. Así que, si encontramos alguna enseñanza o doctrina que siga algo diferente, o que diga algo diferente, entonces, por definición, es falsa. Si creemos que Dios maldice a aquellos que incumplen el pacto, entonces, ¿qué hacemos con textos como Santiago 3, del 10 al 11, que dice que de una misma boca no puede salir bendición y maldición, de la misma manera que no puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? ¿O qué hacemos con Romanos 12, 14, cuando Dios nos pide bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan? ¿Y qué podemos decir entonces de 1 de Juan 1 al 5?
que dice, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. En otras palabras, si Dios es bueno y de su boca solo sale bendición, ¿cómo podemos decir que en Él puede haber maldad o maldecir? Como he estado diciendo, el pacto de Dios es un cerco de protección y bendición al cual Él constantemente te está invitando a entrar y permanecer. Si tú libremente decides no entrar o salir de este cerco, te expones a los peligros del maligno. Y yo te pregunto, ¿crees que Dios es hipócrita? ¿Crees que Dios te va a pedir algo que Él no haga o que se justifique a sí mismo para hacerlo? ¿Crees que si Dios te pide que no salga maldición de tu boca, entonces podría salir maldición de la boca de Él? Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si cada palabra que sale de la boca de Dios tiene el propósito de dar vida, entonces, ¿crees que puede salir maldición de su boca? Hemos llegado al final del estudio de hoy y me gustaría invitarte a profundizar en este tema de los pactos de Dios. No pretendo asegurar que todo lo que expuse hoy esté bien dicho y mucho menos que deberías creerlo de ahora en adelante. Creo que Dios nos dio su Espíritu a todos y que de igual manera a todos nos dio la misma promesa de dejarse encontrar siempre que lo busquemos de corazón. Por eso te pido que corrobores por ti mismo lo que he dicho y que analices con Dios las preguntas y los textos presentados en el repaso de la lección de hoy. Pero también quiero pedirte que comencemos a levantar principios correctos de cómo interpretar la palabra de Dios. Dios es coherente consigo mismo y con cada palabra que sale de su boca. Es por eso que cada una de las enseñanzas que encontremos en su palabra tienen que reflejar su carácter de amor y levantarlo a Él, lo que Él hizo, lo que hace y lo que hará, y no lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Como siempre te digo, si quieres mantenerte conectado con nosotros, es bien sencillo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, simplemente ve a nuestro canal de YouTube y suscríbete a él. También puedes descargar nuestra aplicación, está en las plataformas de Android y iPhone y se llama Su Casa Church. Si vas a la sección que dice Pastor, ahí vas a encontrar todas las notas de esta semana. Como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, no solo hazle like, sino compártelo con tus amigos.